Muy bien, bienvenidos entonces al seminario de Biblia. Hoy nos compete hablar sobre Jesús el Galileo. Y cuando hablamos de Jesús el Galileo, aquí vamos a ir perfeccionando la etnocentricidad de Jesús, es decir, sus dimensiones antropológicas, sus características, qué es lo novedoso que hace que Jesús como Galileo pueda interpretar el texto veterotestamentario de una forma diferente. Y no solamente eso, sino que proponer una, una situación diferente a la que se veía en los diferentes judaísmos del primer siglo, ¿no? Y lo quiero recalcar, no se habla de judaísmo ya, en los estudios modernos se habla de judaísmos, pues habían muchas corrientes que interpretaban a Moisés y la historia de Israel de diferente forma. Entonces, para esta semana lo que debemos hacer es leer a Reed. Reed es uno de los arqueólogos más brillantes en la zona de Galilea. Ya se los voy a presentar y quiero que sepan que este es un libro, pero de nivel. Es un librazo, una categoría doctoral. Es un hombre que trabaja 100% en lo que es la arqueología. Yo les enseñaba el martes a los que estaban conmigo en el curso de arqueología de Jesús, de que debemos de ser profesionales en cuanto a separar lo que es arqueológico y lo que es teológico, e incluso lo que es historiográfico. Entonces, en este sentido, Reed, Dr. Reed, él es netamente arqueología. Y ya ustedes se van a ir dando cuenta cómo se hace esa separación y para qué nos sirve. Entonces, la pregunta del día de hoy tiene que ver con lo siguiente. ¿Cuáles son las principales cuestiones étnicas de los galileos que forjaron la identidad de Jesús y el mensaje del reino de Dios? Y esto es importante porque si bien en Israel en los tiempos del Señor Jesús hubo diferentes revoluciones religiosas, sociales y políticas, al parecer los galileos tenían una propuesta diferente. Em, Les voy a leer al profesor Reed y el profesor Reed dice que los galileos tenían cierto revoluciones. Voy a leer en la página número 133. Y en la página número 133 Dr. Reed dice lo siguiente. Herodes el Grande arrebató la ciudad al último gobernante Asmoneo Antígono en su marcha hacia la consolidación de su poder en Jerusalén y edificó allí un palacio y un arsenal. Pertrechado con las armas de este depósito, Judas el Galileo, si usted anota, anote ese nombre, va a ser un nombre clave en nuestra perspectiva de, de la clase de hoy. Judas el Galileo, hijo del bandolero Ezequías, al que dio muerte Herodes a comienzo de su reinado, encabezó una insurrección contra el gobernador nombrado por Roma tras la muerte de Herodes. Esto lo vemos en Antigüedades 17:271 y en la Guerra de los Judíos capítulo 2 verso 56. Judas obtuvo amplio respaldo en toda Galilea y se alzó contra el sistema tributario de Roma porque iba en contra de la soberanía de Dios sobre Israel. El legado romano varo aplastó el levantamiento en el año 4 Cristo, por ahí, el mismo tiempo donde el Señor Jesús nació, y según Josefo, hizo arder Séforis hacia los cimientos y vendió a sus habitantes como esclavos por haber participado en la revuelta. Entonces, quiero que pongan atención a eso, porque si se dan cuenta, uno de los grandes revolucionarios contra Roma y por supuesto el gobierno de turno de allí, ¿no? Que
estaba encabezado por Herodes, que era un rey representante de Roma, en realidad él no tenía el poder. Este hombre, Judas el Galileo, que había experimentado la muerte de su padre en manos de Herodes, hizo una revolución. Ahora, este hombre también fue crucificado, murió crucificado, y este hombre, dicen algunos, que también hizo milagros. Es interesante el aspecto socio-religioso en la figura de este hombre, porque él muere cuando Jesús nace. Y la historia de este hombre se transformó en una leyenda, porque para que Josefo, quien escribe casi 90 años después de esta situación, lo recuerde en muchas oportunidades en sus escritos, pero también acentúe su revolución, es porque realmente quedó en la mente de el pueblo galileo. Y es allí donde tú te das cuenta de que los galileos tenían características. Y yo quiero que tú veas, tal vez nunca te has puesto a pensar de que la etnocentricidad, es decir, tu identidad, el lugar geográfico donde eres, también es un elemento que te ayuda a interpretar y a representar una propuesta de ideas diferente. No sé si se recuerdan ustedes que la mayoría de los discípulos de Jesús fueron galileos. Y es increíble, ¿por qué no hubo mm, cumranitas, aunque hubo un jerosalamitano que fue Judas, que era de Jerusalén, y fue efectivamente el que lo traiciona? Entonces, en este sentido, esta propuesta es una agenda etnocéntrica galilea, que tiene un judaísmo totalmente diferente al sur. Yo espero que ustedes sepan dónde está Galilea y dónde está Jerusalén, ¿no? Norte y sur. Entonces, en ese sentido, la propuesta de Judas Galileo, al parecer, fue conocida por Jesús, tuvo que haber sido conocida por Jesús de Nazaret, dado que si es conocida por Flavio Josefo casi 100 años después, por supuesto que fue conocida por Jesús. Y justamente esos paralelos de ideas, de interpretaciones, son importantes. A Jesús también se le muere su padre. A Jesús también ve un reino del cual hoy día vamos a hablar, un reino de Dios diferente al propuesto por Roma. No obstante, así como también hay paralelos, hay diferencias. Y ya nos quedan dos clases y me gustaría que ustedes, como mis estudiantes, pudiesen siempre enfatizar esto. Lo que hace la novedad de la propuesta de Jesús no son sus paralelos innegables con otros hombres históricos, con otras culturas, con otras interpretaciones religiosas. Lo que hace a Jesús único son sus diferencias. Entonces, en ese sentido, Judas el Galileo sí tiene muchos paralelos con Jesús el Galileo, con Jesús de Nazaret, pero también tiene grandes diferencias. Por ejemplo, ¿cuáles? Jesús era un hombre que entendió de que su propuesta no podía ser interpretada políticamente desde una revolución bélica, desde la toma de las armas. Jesús fue un hombre de paz. Entonces, en ese sentido, es muy importante entender eso. La propuesta de Jesús sí es política, sí se puede eh, registrar en en las sociedades de la política, pero es sin armas, es una propuesta que tiene un cambio interior para afectar una socialización. Y eso es muy importante que lo podamos entender, porque o si no, vamos a ver a Jesús como un Che Guevara, como muchos lo han interpretado, cuando en realidad nunca fue así. ¿Ok? Entonces, ahora, cuando tú te quieres acercar al Jesús de Galileo, ustedes como profesores de institutos, de seminarios, de iglesias, tienen que manejar bibliografía. Mi función es poner en sus manos algunas de estas. Yo puedo decir que esta es parte de lo mejor en cuanto al estudio de Jesús desde su etnocentricidad. En primer lugar, les presento, ¿cierto?, a la arqueología de Jesús, que ese es como arqueólogo, este es como mi Biblia, ¿no? Es un libro de editorial Verbo Divino,
de la colección Ágora, que yo siempre les he recomendado, y tiene más de 25 diferentes papers de los grandes arqueólogos del mundo. No está hecho por un solo autor, ahí de verdad dice James Charlesworth, pero él es el editor. Se los recomiendo si en realidad quieren trabajar, ¿cierto? Algún día un curso de la arqueología de Galilea o de Jesús desde la arqueología. El otro es Jesús el Galileo de Sean Freine. Es un librazo. Se trabaja, ¿cierto?, desde un material muy serio, desde la historiografía. Así que ese se los recomiendo muy bien. El otro es el Jesús de Nazaret, de una colección también de Verbo Divino, que es que se sabe de, y obviamente está uno de mis autores que ustedes saben que yo sigo, que es Rafael Aguirre, acompañado por Carmen Bernabé y Carlos Gil. Ah, un librazo introductorio de el Jesús histórico, pero también el Jesús Galileo. También está Arqueología y Evangelios. Este hombre, el Joaquín González Echeguera, yo ya se los presenté, ¿se acuerdan? Que en las primeras clases que fue un arqueólogo que eh, propuso mirar los evangelios desde el registro material y es muy interesante. Se llama Arqueología y Evangelios. Obviamente tengo a Zenén Vidal, que es un clásico en cuanto a los grandes teólogos, o mejor dicho, más que teólogos, de los grandes biblistas. Ustedes saben que yo hago esa separación entre un biblista y un teólogo. El teólogo interpreta los datos, el biblista saca los datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Jesús Galileo de Vidal, de Editorial Salterrae, es un libro precioso. Es un libro precioso que trabaja mucho lo cultural, pero también lo histórico y lo bíblico. Él es un buen balance entre historia, un poco de arqueología, no tanto como los demás, pero es un balance entre historia y teología. Y lo hace muy bien. No es un teólogo que fuerza al texto bíblico a decir cosas que el texto bíblico no quiere decir. Entonces lo recomiendo, aparte de que ustedes saben que yo sigo a Piñero y él fue uno de los maestros de Piñero. Entonces, estamos yendo a las fuentes de las fuentes, ¿no? ¿Quién me queda? Y me queda este último libro que está en inglés. Muchos de ustedes leen inglés y no hay mejor libro que represente el tema de Galilea que este libro, que se llama Galilee, Life, Culture and Society. Tiene dos volúmenes y también son diferentes papers. Hermano, a la altura doctoral ya no se trabaja de que una persona va a escribir un solo libro. A la altura académica se trabaja con paper y esos papers tienen una edición final y se forman en libros. ¿Por qué? Porque como les digo, la revolución del Jesús histórico moderno es interdisciplinaria. Entonces, en ese sentido, va a ser muy, muy difícil que una sola persona sea experto en todas las áreas. No, ya no se trabaja así. Incluso cuando una persona es experta en todas las áreas, se mira con sospecha. Uy, no, pero no puede ser. Tiene que desarrollarse en un campo. Entonces, aquí creo que no hay mejor libro, ni en español ni en inglés, que este. Este me lo recomendó uno de mis profesores de la Universidad de Nashville, Tennessee, y cambió mi perspectiva de ver Galilea. Entonces, es bueno, ustedes tienen que manejar bibliografías, tienen que manejar autores, sus estudiantes les van a preguntar, profe, ¿y de dónde saca eso? ¿Cuál es la bibliografía? ¿Y cuáles son las diferencias, ¿no? Bien. Entonces, el exégeta que traigo el día de hoy, que nos ayuda a introducirnos en este tiempo de Jesús el Galileo, es el que teníamos para la lectura de hoy. Pastor Mauricio me decía que fue difícil encontrarlo por la editorial. Y sí, es difícil. Yo no tengo los PDFs y si alguien lo tiene, no me gusta compartirlos masivamente, pero si alguien que me ayude porque muchos de ustedes no lo encontraron. Pero Jonathan Reed, eh, que es, am, que es este libro, ¿no? Si alguien lo puede encontrar, de Editorial Sígueme, se llama El Jesús de Galilea, aportaciones de la arqueología. Jonathan Reed es una autoridad destacada en arqueología del cristianismo primitivo y ha trabajado en excavaciones
en Israel, Grecia y Roma. Es autor, coautor y editor de 6 libros, incluido Excavating Jesus con John Dominic Crossan. Este libro yo todavía no me lo he leído, lo mandé a pedir hace tiempo, todavía no me llega, pero ese libro debe ser una joya, pero no lo he leído. Que ha sido traducido a 6 idiomas. Sus primeros estudios se centraron en comprender los dichos de Jesús dentro del contexto imperial judío y romano de el primer siglo. Del primer siglo. Más recientemente ha estado examinando el estudio de las religiones nativas americanas con un enfoque particular en la danza de los fantasmas Lakota y la adaptabilidad de las religiones indígenas a un contexto moderno. Él, ya vamos a ver, él nos va a traer un tema muy importante porque él es, desde el año 1987, ha excavado en Séforis. ¿Por qué es tan importante? Porque en Séforis se encontró un teatro, un teatro. ¿Y saben quién manejaba el teatro de Séforis? Los hipócritas. ¿Y se recuerdan cómo Jesús llamó a los fariseos? Hipócritas. Entonces, en ese sentido, vamos a ver de que tal vez la arqueología nos tiene mucho que decir en cuanto a la propuesta religiosa de Jesús y me parece muy interesante. Eso porque nos da una dimensión buena, lo que siempre les he dicho, la arqueología no es para probar la fe, la arqueología es para tener una mejor exégesis. Entonces, cuando hablamos de Jesús como Galileo, tenemos que tener bases, fuentes. Y yo eso quiero que enseñarles a ustedes. De la Biblia, como biblista, como cientistas bíblicos, tienen que trabajar con fuentes. Ya nada de interpretaciones personales a esta altura. Obviamente, si sirven y son legítimas y Dios te puede usar, está bien, pero es para la iglesia, ¿no? Y para tu vida devocional. Yo estoy hablando del área académico. Aquí ya nada de interpretaciones personales, sino que tienes que tener fuentes. Y para abordar a Jesús, nosotros lo podemos mirar desde la teología, desde la historia y desde la arqueología. En la teología, la principal fuente va a ser los evangelios. Escríbanlo porque esto se los voy a preguntar. En teología, la principal fuente para mirar a Jesús Galileo son los evangelios. Y aunque eh, mucha gente, muchos críticos han dicho que en realidad los evangelios son un mito, son un cuento, hablan de memorias, especialmente por lo que dijo Papías cuando habló de Marcos, que organizó las memorias de Pedro de acuerdo a cómo se le venía el contexto. Entonces, en ese sentido, desde allí dicen no, pero los grandes especialistas, los que saben, y especialmente el doctor Antonio Piñero, en uno de sus libros más emblemáticos que tiene, que se llama Los Libros del Nuevo Testamento, aquí, él habla de que los evangelios, por más que no sea una construcción historiográfica, histórica, los evangelios contienen historia. Y desechar eso sería una ingenuidad y sería, perdónenme la palabra, una estupidez exegética. Desechar a los evangelios como historia sería algo que eh, nos haría perder la dimensión de que en realidad los autores neotestamentarios están hablando de un personaje histórico. Entonces ahí Piñero, aunque él no es cierto creyente en el Jesús de la teología, sí en el Jesús de la historia, él dice que Jesús realmente existió, entonces los evangelios sí son un material teológico, literario, pero contienen mucha historia. Entonces, en ese sentido, nosotros como biblistas tenemos que aprender a distinguirlo. El segundo es la fuente histórica. Y la fuente histórica más importante para conocer a Galilea y este periodo se llama Don Flavio Josefo. Ustedes deben de manejar a Flavio Josefo al revés y al derecho en esta altura. Yo les voy a presentar algunas opciones para que ustedes tengan su libro. La mayoría de ustedes tal vez los tiene, pero deben de manejar, porque Él es el que nos muestra, está aquí el Nuevo Testamento, está aquí la historia intertestamentaria, pero Él nos muestra el paralelo histórico. Y y eso es muy valioso,
Porque tú te das cuenta, por ejemplo, que la propuesta veterotestamentaria también es una propuesta teológica y tener a un judío que presente su propia historia, pero ya no desde la teología, sino del intento de hacer historia, porque algunos también piensan de que Flavio tampoco fue un historiador, sino que fue una persona que tenía una agenda y que no, ¿no? Si los grandes historiadores todos han tenido una agenda detrás. Pero bueno, eh, sí se puede llamar a Flavio Josefo como un historiador serio. Entonces, ustedes tienen que manejarlo a él porque él hace un paralelo de la teología que tenemos en el Antiguo Testamento y lo cuenta como historia. Para conocer a Jesús en su contexto del primer siglo, tienen que conocer la historia del primer siglo y no hay otro mejor que Flavio Josefo. El otro que les puede ayudar mucho también es Filón de Alejandría, especialmente porque Filón de Alejandría, que es uno de los padres del método hermenéutico, pareciera ser que tiene un paralelo con la hermenéutica neotestamentaria que encontramos en los autores del Nuevo Testamento. Entonces, eh, pero yo no lo uso mucho a Filón, uso a Flavio Josefo, pero ustedes lo pueden integrar. Y en tercer lugar, en la arqueología, ¿no? Y aquí en la arqueología tienen que trabajar con el material orgánico y no orgánico. Tienen que trabajar con los hallazgos, tienen que saber interpretarlos, tienen que saber ver. Tienen, y esto les va a dar una plusvalía académica más amplia. Entonces, son los evangelios, la fuente teológica, es Flavio Josefo, la fuente histórica. Y usted dice entonces, ¿cuál es la fuente arqueológica? Las ciudades de Galilea, los hallazgos arqueológicos que les voy a presentar. Ahí están. Bien, vamos a ver entonces el tema del texto bíblico. ¿Qué dice el texto bíblico? Dice meta de to, parado, cenai, ton, yasanen, elesen, ho, y ahí me gusta aquí esto, dice, y es sousos, ¿cierto? Ho y es sousos, Jesús, ahí está, ¿cierto? En el nominativo, eisten, y aquí miren, si se dan cuenta, si siguen mi mouse, aquí está, Galilayan, Galilayan. Y aquí en Galilayan me parece que es muy interesante que el autor bíblico hace de que Jesús comience, bueno, no es que hace, fue histórico, ¿no? Pero comienza su ministerio en Galilea, no lo comienza en Jerusalén, no lo comienza en Decápolis, no lo comienza en Samaria, no lo comienza al norte de Israel, ¿cierto? En Ciro Fenicia, lo comienza en Galilea. Y eso es muy interesante porque pareciera ser que Galilea estaba mejor preparado para recibir el Evangelio de Jesús. La pregunta que ustedes como académicos y como profesores se deben de hacer es la siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué Galilea estaba mejor preparada que Jerusalén para entender el mensaje de Jesús? ¿Por qué? Y al preguntarse eso, después tienen que responderse, bueno, Galilea tenía estas características, ¿cierto? ¿Y qué es? Aquí a querusón, ¿cierto? Proclamar. Y esta, por favor, vean mi mouse. Aquí esta palabra, en la segunda parte la vamos a trabajar. Esta palabra es muy importante. Evangelio, ¿ok? Es muy importante porque nos vamos a dar cuenta de que esta palabra evangelio no es una novedad en el texto bíblico, ni siquiera en Israel. No lo es. Y lo vamos a ver desde la arqueología. Ahora, ¿qué dice el 15? Dice que él predica que el tiempo, el kairos, se ha cumplido, se ha acercado, que el basileia también es una palabra que quiero que memoricen, el reino, porque no es una palabra que le pertenece originalmente a Jesús ni tampoco al judaísmo. Pareciera ser que es una palabra propuesta por el mismo imperio romano de Dios. Estén cambiando de disposición mental. Wow, me gusta mucho esto. Esta de arrepentidos, bueno, no es una clase de teología, ¿no? Pero
Me quedo pegado en estos conceptos tan lindos, ¿no? Cambien su disposición mental de cómo ver las cosas y estén confiando en el buen mensaje. Y aquí la palabra confiar de Pixie ya se la enseñé. Pero sí me gustaría que pudiesen eh, poner atención en esto desde el griego. Por eso les traigo el griego, porque dice hacia adentro. Jesús fue hacia adentro de Galilea y es algo muy importante que ustedes deben de trabajar y deben de manejar. Jesús no fue a las grandes ciudades de Galilea. La pregunta es ¿por qué? Grandes ciudades de Galilea, ya les voy a presentar las más grandes, pero Jesús no fue. No hay registro en el texto bíblico de que Jesús haya ido a Séforis, que era la capital de Galilea en ese entonces. No hay registro de que haya ido a Tiberias. Fue al lago de Tiberias, pero no a la ciudad de Tiberias. Eso es importante. Entonces, cuando dice hacia adentro, tiene que ver hacia el fenómeno rural, a los pueblos pequeños. Y ustedes como académicos deben de preguntarse, ¿por qué Jesús no fue a las grandes ciudades de Galilea? ¿No hubiese sido mejor ir a las grandes ciudades donde estaban las autoridades, donde estaban los grandes ministerios administrativos del imperio, las grandes calles? ¿Por qué Jesús no fue? Y es interesante eso. Pero sí fue al ámbito rural. Espero que la clase de hoy día nos ayude a contestar esa pregunta. Ok, eso fue el texto bíblico. Ahora, Josef. Josefo, todos saben, ¿cierto?, que nació en el 37 después de que Jesús fue crucificado y murió alrededor del año 100. Y, ¿cierto?, se llama Flavio porque fue el mismo Vespasiano que le dio su patrocinio. Ahí él cuenta la historia, ¿no? Josefo en su autobiografía cuenta la historia y dice que Dios le dio una visión de que Vespasiano, que en ese tiempo era general, iba a ser el emperador romano. Y dice que salió y se lo dijo, ¿ah? Le dijo, tú vas a ser el emperador romano. Bueno, cuando Vespasiano es coronado como emperador, ¿se acuerda este hombre que le profetizó eso? Y lo manda a traer a Roma y le da su patrocinio. ¿Qué quiere decir? Le pone casa, le pone sirviente, le da su apellido, por eso se llama Flavio, y le, lo mantiene para que se dedique a escribir la historia o, cierto, lo que pasó. Porque esa batalla de Vespasiano y de Tito conquistando Jerusalén fue una gran batalla para los romanos, especialmente por Masada, ¿no? Que fue una de las grandes victorias a nivel bélico. Entonces, interesante eso. Bueno, les recomiendo Editorial CLIE, tiene los libros y son muy accesibles. Cada uno cuesta unos 12.000, 15.000 pesos chilenos. Estamos hablando de casi, no sé, $20. Y la guerra de los judíos es uno. Y se trabaja igual que la Biblia, con capítulos y versículos y todo eso. Y el otro son las antigüedades de los judíos. Se los recomiendo, es bueno que esté en su biblioteca para que ustedes puedan trabajar el contexto. Bien, y Flavio Josefo nos cuenta de que Galilea, porque muchos nos quedamos que Galilea fue destruida, ¿no? Nos quedamos con que Galilea fue destruida, ¿cierto? En el año 732, 722 por las conquistas, ¿cierto? De los reyes asirios, cuando Samaria cae y todo eso. Pero en realidad Galilea después vuelve a ser judía. Y nos cuenta Flavio Josefo que el rey Aristóbulo, que fue el primero en reclamar el sumo sacerdocio y el título de rey, esto venía de la familia de los macabeos, que en ese tiempo se llamaban asmoneos, fue el que llevó gente del sur y repobló Galilea. Y es muy importante que ustedes sepan eso. Porque no va a faltar el que no entienda esta historia y va a decir, oye, pero Jesús está en Galilea y ahí ellos fueron repoblados por Tiglat-Pileser y Sargón y todo eso. Entonces, no eran judíos. Alto, cuidado. Sí eran judíos porque hubo una repoblación. Hubo una repoblación y al haber una repoblación,
gente muy importante se fue a vivir allá. Y especialmente por eso vemos que en Galilea hay muchos fariseos. El fariseísmo brotó en Galilea. Ahora, nos vamos a la arqueología. Y como les digo, ¿cuáles son las fuentes de la arqueología? Las ciudades, los materiales. Y el ministerio de Jesús se manejó eh, alrededor de este lago, del lago, ¿cierto? De Kenet, que significa en hebreo arpa. Y tiene 21 kilómetros de largo, 12 de ancho en su mayor anchura. Y Jesús, cierto, lo recorrió al revés y al derecho desde una barca. Y eso es muy importante porque caminar allí es muy difícil. Algunos dirán, ah, oh, es chiquitito, Jesús caminaba, y una persona promedio puede caminar entre 2 a 3 kilómetros por hora, 4 tal vez. Entonces Jesús se la recorrió. No, 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 no. Estamos hablando de montes, estamos hablando de cerros, de terrenos muy, muy muy imparejos. Estamos hablando de grandes alturas y grandes barrancos. Cuidado con eso. Jesús necesitaba un barco para su empresa. Lo necesitaba. Ustedes saben que hace unas décadas atrás se encontró un barco en los de los tiempos del Señor Jesús. ¿Habían escuchado esa noticia? Sí. Y bueno, y ahí se construyó y ustedes saben que arqueológicamente hablando se dio otra respuesta por qué Jesús llamó a 12. Porque, ¿qué dice la teología? Jesús llama a 12 porque son el nuevo Israel, las 12 tribus, ¿cierto? ¿Qué dice la arqueología? Les cuento qué dice la arqueología cuando encontraron el bote. La arqueología dice que Jesús escogió a 12 porque en realidad 12 eran los que cabían en el bote. En los tiempos de Jesús los botes eran de 12 personas. Entonces, y todos los que se han encontrado son de 12 personas para navegarlo. Entonces, la arqueología es más simple. La teología dice que es el nuevo Israel. Entonces, bueno, un chiste, pero es verdad. La arqueología dice que Jesús cogió 12 porque cabían 12 personas. Bien, para poder hablar, por ejemplo, de los datos arqueológicos en Galilea, tenemos que poner la mirada en muchos aspectos. Yo les traigo seis. Ahí tengo a mi amiga, la doctora Marcela Zapata, que ella es la única persona que habla en español que está a cargo de un sitio arqueológico. Yo excavo, soy arqueólogo acreditado, pero yo no, a ver, yo tendría que ser muy seco y tendría que tener mucho dinero detrás de mí para que pudiese estar a cargo de un sitio arqueológico. Puedo llegar a ser director de área, puedo llegar a ser director de las personas, pero ser el encargado de todo el sitio arqueológico es complejo, porque aunque no lo crean incluso en la academia, Latinoamérica es el tercer mundo. Es el tercer mundo. Cuando tú haces un PhD en arqueología, tú dices, bueno, porque tú tienes que acreditar idiomas, ¿no? Idiomas académicos. Y te dicen, bueno, aquí tienes para elegir alemán o francés. Obviamente, inglés es tácito, ¿no? Tú ya lo sabes. Y yo les dije a mí, voy a hacer español. No, 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 porque en español no hay grandes publicaciones. Ahora se han equivocado porque yo ya les mostré mucha bibliografía, aunque la mayoría son libros, ¿cierto?, que han sido traducidos, pero esta mujer es la que nos representa y miren lo que encontró ahí, miren esa delicia. ¿Lo ven? Ahí en Magdala, ¿ven eso? Vean mi mouse. ¿Saben lo que es esto? Este es uno de los asuntos más sagrados del judaísmo. Aquí se colocaba la Torá, desde aquí se leía, era como un púlpito. Y lo que ustedes ven acá, estos leones y estas imágenes, son las imágenes más antiguas de paralelo con el primer templo, el de Salomón. No el segundo templo, no el de Zorobabel del año 516, sino el de Salomón, el del año 930. Interesante, ¿no? Es wow. Bueno, cuando tú miras los datos arqueológicos en Galilea, tú tienes que buscar la huella judía, y esta es una de las huellas judías. Es imposible que la gente diga que Galilea era
la Galilea de los gentiles, que en realidad era todo pagano. Era la Galilea de los gentiles porque los saduceos le llamaban así, porque miraban en menos los del norte, porque querían que los del norte fueran una vez al año al templo, pero en realidad no eran tan gentiles, sino que en realidad eran judíos. ¿Por cómo lo sabemos? Había sinagogas. Cuenta el material arqueológico, se han encontrado aproximadamente entre 6 a 8 sinagogas en Galilea. Interesante. Hay entierros que son al estilo judío. Huesos de cerdo no se encuentran en estas áreas rurales. En Séfora y las grandes ciudades en Tiberia sí se encuentran, pero en lo rural no. Y ahí tú te das cuenta por qué Jesús fue a lo rural. Porque que no haya huesos de cerdo, tú dices, "Y, profesor, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver porque los cerdos eran, ¿qué eran? Eran un material inmundo para el judaísmo. Y que no se encuentren allí, ¿qué pasa? Es porque realmente respetaban las leyes. ¿Me explico, no? Las respetaban. Entonces aquí hay un caso de propuesta por ausencia de evidencia. Es interesante eso. También están las piscinas de purificación, ok, las mikvaot y las vasijas de aceite. Aquí entonces, cuando yo le pregunte, deme seis seis registros arqueológicos que prueba de que Galilea era algo judío, no tenía nada que ver con algo cierto idólatra o gentil, no era bien judío, usted me va a decir, bueno, las huellas judías, y ahí me va a mostrar la piedra esa es la piedra de Magdala. Usted va a Magdala y la va a encontrar ahí en la sinagoga. En Magdala en realidad se encontraron dos sinagogas. Es interesante eso. Lo primero, tú entras, pasas, ¿cierto?, por un edificio, ahí hay una especie de resort, entras, aquí tú puedes mirar desde el vidrio la excavación y desde un gran ventanal y vas a encontrarte con esa piedra preciosa, que es esta. A ver si la puse o no la puse. Bueno, pero es esa. Ah, es esa. Los segundos son las sinagogas. Y esta sinagoga es la sinagoga de Capernaum, a una cuadra de la casa de Pedro. Ahora, esta sinagoga no es en realidad sinagoga de los tiempos del Señor Jesús, sabemos que es más de la Edad Media, pero debajo de esta sinagoga se encontró otra sinagoga de los tiempos de Jesús. Los aceites, las vasijas, recuerden que los judíos trabajaban mucho el tema de los aromas, de los aceites. Las piscinas de purificación, ahí en Magdala tú encuentras piscinas de purificación. Realmente vivían un judaísmo comprometido, lo vivían. Entonces, desde aquí nace Jesús de Nazaret, pero también Jesús de Galilea.